Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Una manera diferente de hablar de ajedrez. Una propuesta semanal para ir resistiendo este aislamiento social y obligatorio que lleva 182 días y que por los comentarios de hoy a la tarde vamos a superar los 206. Así que nos estamos preparando cada viernes con nuestro grupo de amigos. Ellos están en sus casas, hablo de Horacio Olivera, Graciela Palacio y Carlos Sosa, y acá en los estudios con Graciela Manteiga, con Tobías Palacio y con mis dos alfiles, Andrés Prestileo y Alfredo Tabaman. Bueno, a nuestros oyentes le contamos que esta es nuestra cuarta temporada, estamos acá en Radio Porteña, el 89.7, que también nos pueden escuchar bajando la aplicación gratuita desde Google Play o Play Store y así seguirnos por el celular, y también pueden hacerlo desde la casa, a través de la computadora, ingresando y escribiendo www.radioporteña con N y con I, porteña.com.ar. Pero vamos a tener un entrevistado a una de las grandes personalidades de la medicina, al médico neurólogo Conrado Stoll. Un verdadero lujo, en verdad, para todos nosotros que nos acompañe y que haya aceptado nuestra invitación para charlar. Con él vamos a hablar sobre el tema de la actualidad, lo que está sucediendo con la pandemia y las consecuencias del aislamiento. Él es médico neurólogo. Y también vamos a comenzar algo sobre el Alzheimer, ya que el próximo lunes 21 de septiembre se recuerda el Día del Alzheimer, ¿no? A modo de concientización mundial. Así que bueno, para muchos también está considerado como otra nueva epidemia del siglo XXI, el Alzheimer. Así que ya nos vamos a charlar con el doctor. Muy bien, a las 20:10 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con nuestro primer bloque. La pandemia de coronavirus inició a fines de noviembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, cuando se descubrió un grupo de personas con un extraño tipo de neumonía desconocida hasta ese momento. Se sospecha que el paciente cero habría contraído la enfermedad en una feria de animales exóticos. Hoy, Estados Unidos es el país con más personas infectadas, más de 6,5 millones de personas, y con la mayor cantidad de muertos, casi 200.000. Por eso queríamos conversar hoy con el doctor Conrado Stoll, médico neurólogo. Su matrícula es 65.005, doctor en medicina de la UBA. Se graduó de médico en la UBA en el año 1982. Completó su formación como residente en la Clínica Médica de Nueva York y de neurología en la Universidad de Pittsburgh. Se especializó en ACV en Boston. Es el único neurólogo con certificación en la especialidad de enfermedad cerebrovascular que ejerce en la Argentina. Además es jefe de neurología del Sanatorio Güemes. Así que un gusto saludarlo, doctor Conrado Stoll. Le habla Carlos Hirardo de Frente al Tablero. Me acompaña también Andrés Prestileo. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, un gusto poder conversar con usted. Lo seguimos muchas veces por otros medios y siempre son tan claras sus precisiones que aquí en el equipo estábamos siempre diciendo tenemos que invitarlo. Así que por suerte la agenda encontró un lugar. No, les agradezco a ustedes. Bueno, doctor, en verdad quería hacer una consulta. Bueno, hoy no estuvo finalmente el discurso que esperaba de parte del presidente, pero si tuviéramos que analizar después de 182 días que llevamos de aislamiento social y preventivo, ¿no? Donde la Argentina está posicionada ahora como cuarta entre las naciones con mayor número de contagio diario y con números de muertes diarias, ¿no? ¿Se puede decir en qué fallamos? Porque evidentemente algo se ha hecho mal, ¿no? ¿Cree que hay cosas que están bien hechas y cosas que se hicieron mal que podemos mejorarlas? Es interesante porque esa pregunta no sé si tiene respuesta. O sea, sí, ¿qué hemos hecho para eso? Uno tiene que tener datos, ¿no? Sí. Y cuando no se testea en un país, que es la herramienta o el mecanismo principal para el control de la pandemia, los datos no son confiables. Y de nuevo, no estamos diciendo que nadie nos esconde datos ni que los cambian en absoluto. Es un hecho concreto en que no se ha logrado testear en la escala necesaria. Por eso el 50% de los testeos diarios son positivos. Cuando tan alta proporción es positiva, es porque uno no está identificando a una enorme cantidad de contagiados que siguen dispersando la pandemia. Claro. Entonces, el número 600.000 es importante eso, porque para la mayor parte de los países que están ahí con nosotros en esos primeros 10 lugares con más contagios en el mundo, tienen un testeo relativamente alto. Sacaría, por supuesto, a India y a México, que tienen un grave problema justamente porque no testean. Claro. Los demás tienen un alto testeo. Chile, cerca nuestro,
140.000 test por millón, han hecho. Sí. Nosotros 35.000, Sí. teniendo Chile menos de la mitad de habitantes. Entonces, los 600.000 que estamos contando es un subconteo. Aquí probablemente, si hubiéramos hecho 130.000 test por millón, si hiciéramos 100.000 test por día como deberíamos, o un poco más incluso, el número sería cerca de 1 millón de infectados. Y las muertes, en vez de 12.400, probablemente mucho más, entre 15.000 y 20.000. Pero en epidemiología siempre se dice, a veces es mejor no contar que subcontar, porque subcontar da una idea falsa de que estamos en tal posición o situación cuando en realidad no es esa. Y por ahí uno se relaja o toma medidas de relajación que no corresponden al crecimiento de la pandemia, que es lo que nos pasa a nosotros. Pero la limitación ha sido el testeo. No es aquí momento de cuestionar, criticar, podemos corregirlo, porque nadie en el mundo lo cuestiona. Miren que con muchas cosas se ha ido y venido, con tratamientos que eran efectivos y no eran efectivos, si los asintomáticos contagiaban o no, si los chicos contagian o no, si la máscara era útil o no. Pero si hay algo que no se ha discutido, es en hacer el diagnóstico del infectado a través de un test para poder aislarlo y así limitar el crecimiento de la pandemia. Y si no estoy mal informado, porque me agarro un poco de su respuesta, ¿Japón no ha sido uno de los países con bajo número de testeo? Qué bueno esa frase, porque no hay que decir habrá sido uno de los países, es el único país que con bajo testeo controló la pandemia. 126 millones de habitantes, una ciudad como Tokio con 35 millones de habitantes, y controlaron la pandemia con bajo testeo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos inventaron esto que todo el mundo cita ahora de las 3C, o sea, evitar lugares que tengan demasiada gente, viene del inglés crowding, o crowded, con demasiada gente, porque si yo estoy en un estadio de fútbol con la gente gritando al lado mío, en un momento que hay una pandemia como la nuestra, ¿no? Cuando ya está controlada se puede, como hemos visto en otros lugares del mundo, pero en un momento que está creciendo la infección, si me voy a un estadio de fútbol, aunque esté al aire libre, con mucha gente junta, se van a contagiar. La otra C es cerrado, o sea, un lugar no ventilado. Aunque yo esté en un ambiente grande, si no está ventilado, ese aerosol de partículas de virus que flota en el aire y puede flotar hasta 10 horas, va a contagiarme. Y lo otro la tercera C es el contacto estrecho. Si yo me junto a una persona a conversar durante más de 10, 15 minutos, tengo posibilidades de contagiarme. Entonces los japoneses, que tienen una disciplina y cultura no comparable, por eso los países y los mecanismos que han funcionado en otros países no se pueden comparar, porque nosotros no podríamos hacer lo que hicieron los japoneses, ni lo que hicieron los alemanes o los nórdicos, sin juzgar si es mejor o peor, pero no lo podríamos hacer. Pero ellos, respetando muy estrictamente eso, y por supuesto con un uso de máscara del 90% de la población, lo controlaron con un bajo testeo. Me quedó claro, y creo que a los oyentes también, los de las 3C, pero ahora me queda una duda, y me vuelvo a agarrar de otra respuesta suya entonces, porque ahora se están habilitando en los bares estas mesas donde dicen que pueden estar 4 personas. Está bien, no están en un lugar cerrado, pero están concentrados y están muy cercas, y no van a usar el tapabocas, porque van a estar tomando o cenando. ¿Hay entonces un riesgo alto también de contagio de esa manera? Y yo creo que lo muy útil de esta charla es que la gente entienda perfecto lo que pasa, porque creo que cuando en las entrevistas o en todos los programas se está hablando, bueno, hoy mostraban templos para la celebración judía, las celebraciones judías, por supuesto, y es que es algo muy importante y respetable. Se habló del colegio para ciertos grupos, esto que estamos hablando ahora de las mesas en un restaurante, pero hay que tener algo en claro, todo eso es conversable. A pesar de tremendos brotes, y Madrid en este momento que están cerrando varios distritos de Madrid por el grado de contagio que hay en este momento, a pesar del verano y a pesar de la experiencia que adquirieron en Europa, Austria con problemas serios, Dinamarca que tenía controlado esto con una disciplina espectacular y sin uso de máscara. Los nórdicos por alguna razón al principio se resistieron. Pero hablar de templos, mesas de bares o colegio en una región en que los contagios están aumentando o están en el nivel en que tenemos nosotros en el AMBA y lo que está pasando en las provincias, especialmente algunas, por supuesto, la verdad que uno lee los trabajos publicados y las experiencias del resto del mundo y no hubo países en que les haya ido más o menos bien e hicieran o flexibilizaran estas actividades
en el contexto de infección que tenemos nosotros. O usemos un ejemplo, como usaron ustedes el de Japón muy bien, déjenme usar el de Estados Unidos. Peor manejo que la pandemia de Estados Unidos, creo que no hay un ejemplo. Porque tener tanto recurso tecnológico y manejarla tan mal es realmente una combinación rarísima. Y eso es lo que hicieron ellos. Abrieron rápidamente cuando todavía tenían 1000 muertes por día. ¿Y qué pasó? Se perpetúa en Estados Unidos este plató, esta meseta de contagios diarios, y ahí recién comentaban 30 estados con aumento de los contagios. Cuando parecía que había una tendencia durante esta semana, al principio, parecía que por primera vez en 9 semanas había una tendencia a la baja. Sin embargo, sube. ¿Por qué? Y porque usa máscara el 60% de la gente e insisten en juntarse en restaurantes, se juntan en actividades y se dispersa el virus. Aquí la gente, digamos que utiliza la máscara, pero también uno percibe como que se ha perdido ese miedo al contagio, o hay gente que está un poco harta del aislamiento. Si seguimos con este encierro, porque hay un número de personas, y yo me incluyo entre ellas, los que respetamos el encierro, ¿no? Generalmente de sábado a jueves yo permanezco en mi casa y el viernes es el día que vengo a la radio, el día que me pongo el perfume importado, una camisa o una ropa buena para venir acá y distraerme un poco, que me cambie un poco la vida. ¿Qué está pasando con nuestras emociones, doctor? ¿En qué nos está afectando este encierro? Porque usted habló, creo que no sé si fue con La Nación, más de claustrofobia emocional. ¿Hay alguna sugerencia que deberíamos tener en cuenta? Sí, claustrofobia emocional, fatiga emocional, que es eso en que la gente no lo respeta, y aparte, bueno, hablábamos de la cultura oriental hace un rato, en otro extremo, y de nuevo, muy buena en muchas cosas, pero nuestra cultura latina no es la de mayor acatamiento. Así que sabemos perfectamente todos que todos conocemos gente que se juntaba desde hace meses, se junta con otros, salen, que han hecho deportes incluso, han habido casos famosos. Entonces, hay un bajo acatamiento, pero los estados emocionales varían muchísimo, es muy difícil hablar de estado emocional globalmente. Se podría decir que hay estadísticas de afuera, hay alguna de acá también, en que ha aumentado la ansiedad y la depresión. Eso fue sobre todo al principio, después se estabilizó bastante, y se mide porque aumentaron las recetas para ansiolíticos y antidepresivos, que después se estabilizaron. Pero depende del grupo. Por ejemplo, gran impacto en el grupo de los trabajadores de salud. Esto siempre ha pasado y se repite en pandemias previas o en situaciones de emergencia de salud previas, en que, por ejemplo, el síndrome de estrés postraumático, que es algo relativamente grave y que lo más problemático que tiene es que puede ser crónico y puede llegar a ocurrir en 10% de esos trabajadores de la salud. Me refiero a enfermeros, médicos, que también tienen lo que se llama fatiga de compasión. ¿Por qué? Porque estos médicos y enfermeros en este momento acompañan a estos pacientes que no son visitados. Entonces, una cosa es que se muera un paciente o que esté muy grave y sufriendo un paciente, que tiene la compañía de la familia o que cuando muere la familia entra y comparte el dolor entre ellos. Entonces el médico puede estar afectado, pero hay otros. En este momento no. Entonces el médico absorbe todo ese sufrimiento del que sufre, la muerte del que se va y no está acompañado, y eso es la fatiga de compasión. Entonces hay un gran impacto en el sector de trabajadores de salud, en lo emocional, seguimos. Por supuesto que las personas que tienen diagnósticos psiquiátricos previos pueden empeorar, los que tienen adicciones, familias con disfuncionales y con problemas de violencia. Obvio que cada lugar es un mundo. Después el factor económico, claro que también influye. Hay gente enojada, hay gente harta, hay gente que hace trampa y hay gente aburrida. Sí. Entonces esto varía muchísimo. Pero sí, hay un grado de ansiedad y depresión alto que llega a afectar hasta el 40% de encuestados en alguna encuesta que se ha hecho en varios países. Y los más afectados, curiosamente, son los jóvenes, que son los que más salen, los que más rompen a veces la orden de aislamiento o la sugerencia de aislamiento, y los que han dispersado más la pandemia en estos últimos 2 meses. Sin embargo, son los que más afectados emocionalmente están. Doctor, al día de hoy, ¿qué se sabe respecto de la reincidencia? Es decir, la posibilidad cierta de que una persona que ya tuvo la enfermedad vuelva a contagiarse. Buen punto, muy bueno. Evidentemente ocurre, porque ya he publicado varios casos. Fue muy famoso el de Hong Kong, de ese hombre de marzo que volvió a Hong Kong después de vacaciones en España, etcétera, etcétera. Se comprobó otro en Reno, Nevada, que fue un poco una mala noticia, porque el de Hong Kong tuvo su segunda infección asintomática.
Entonces a uno le dio tranquilidad, está bien, uno se puede reinfectar, pero los anticuerpos de la primera infección defienden y hacen que la segunda sea asintomática. Ahora, el hombre de Reno, Nevada, estuvo bastante enfermo. Hubo otra en Europa. Ahora, el problema es que para poder confirmar que hay reinfección, hay que tener el nombre, sobrenombre y apellido del virus. O sea, hay que haber hecho la secuenciación genómica del virus. Hay que saber la secuencia del virus para decir, este señor ya tuvo infectado con tal virus de tal nombre o sobrenombre. Y ahora volvió y vuelve a estar infectado. Yo tengo que demostrar que tiene otro nombre el virus para decir que se reinfectó y que no es parte de la primera infección, digamos. Obvio que si pasa 8 meses después, difícilmente sea la primera, pero quiero decir, la certificación absoluta de la reinfección es evaluando la genética del virus y viendo que son distintas y por lo tanto 2 infecciones separadas. Pero digamos que con 30 millones de infecciones en el mundo, los casos que uno ha escuchado que pueden representar reinfecciones son ínfimos, son un porcentaje muy bajo. Por ahora, eso es lo que hemos visto. Hay más secuela de los recuperados, pero reinfectados, la impresión es que es baja. Ujú. Doctor, así como los periodistas a veces no queremos opinar de los colegas, también voy a entender si usted no lo quiere hacer, pero estuve leyendo un artículo sobre Martin Kulldorff, un epidemiólogo de Harvard, considerado uno de los mayores expertos en enfermedades infecciosas. Fue muy conocido un título donde decía que no hay razones científicas ni salud pública para mantener las escuelas cerradas. Pero con relación un poco más al COVID, él hablaba de un distinto sistema de prevención, una cuestión etaria, ¿no? Él hablaba un poco como que las prohibiciones para los mayores y las libertades para los jóvenes, como que había que hacer alguna cuestión inversa. Si hoy los jóvenes de 21 años tienen prohibido ingresar a locales donde está la ingesta de alcohol y en determinado horario, eso debería ser al revés. Ahora los que no deberían entrar serían los mayores de 60 y tener más libertad los jóvenes. Hablaba un poco en sentido también discriminatorios, porque diría de esta manera están más protegidos los mayores y más expuestos a los jóvenes. Pero también él decía en otro de sus párrafos que así como en una guerra se envía a los jóvenes, y eso también es discriminatorio, él cree que el riesgo del COVID es menor al de ir a una guerra y que finalmente la inmunidad de rebaño es inevitable y que no hay razón para posponerla. ¿Estaba al tanto de esto? ¿Quiere hacer algún comentario? Sí. No lo conozco ese investigador en especial. Uh-huh. Hay mucha gente con títulos importantes que han dado esta imagen, no importa las palabras exactas, pero que transmiten esto de que es como exagerado lo que se está haciendo o tendría que ser mucho más libre o muy diferente del esquema que se plantea. Y yo me animaría, en estos casos yo hago la búsqueda enseguida de quién es esa persona y me pregunto si realmente trabaja en la Escuela de Salud Pública de Harvard, porque es la escuela de Chan, se llama el nombre, Sí. por un médico, lleva el nombre del médico chino, pero porque me sorprendería que alguien del establishment científico respetado en Estados Unidos por lo menos apoyara estas teorías de liberación y de... Cuando se acaba de publicar, por ejemplo, esta semana uno de los trabajos más importantes de la enfermedad en los jóvenes y muestra la cantidad de muertes de menores de 20 años en Estados Unidos, habla de este síndrome de inflamatorio sistémico en chiquitos de 1 año, 2 años, 3 años, en que se inflama el corazón, las arterias, parecido a lo que se llamaba el síndrome de Kawasaki. Uh-huh. Nos hemos cansado de ver justamente personal de la salud joven muertos. ¿Por qué? Porque el grado de enfermedad depende de la cantidad de partículas virales que uno inhala. Sí. Ahí viene una teoría del barbijo, de la máscara, que da un argumento más para usarla, que es que mientras menos partículas entran, es probable que uno tenga hasta una forma asintomática o mínimamente sintomática. Entonces, la verdad que sabemos que toda la gente y el médico, entonces los médicos inhalan más partículas porque se exponen los pacientes más severamente afectados y por eso hay más mortalidad. 7.000 personal de salud entre enfermeros y médicos muertos hasta ahora en el mundo. 4 millones infectados. Entonces, lo que quiero decir es, no hay acá, como en la ropa, un tamaño de campera para todos les queda bien, de ninguna forma, decir que los jóvenes salgan, que los grandes se queden, al revés, que la verdad que hemos visto que este es un virus muy agresivo y muy dañino que afecta a todas las edades, sin duda, mientras mayor la edad, más riesgo, pero también la obesidad es un factor de riesgo igual que el de la edad. Un hombre de 38 años que pesara 130 kilos tiene el riesgo de una mujer o un hombre de 85. Entonces, no es solamente la edad. Y lo vemos la mortalidad en nuestro país, ¿no? En nuestro país mueren por año
por todas las enfermedades infecciosas. Cuando no hay pandemia, 15.000 personas. Ahora llevamos 12.000 en septiembre. Entonces, no sé si es una enfermedad, yo digo con prudencia porque aparte no tengo una posición, soy neurólogo, lo que hago es leer muchas horas de todo lo que se publica sobre esto para tratar de tener una opinión imparcial, que me parece que en algunas personas, aún científicos, está sesgada. En Estados Unidos se probó esta semana que el gobierno influyó en el CDC, y mire que si hay una institución científica sólida en el mundo, es el Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y se probó esta semana que el gobierno los obligó a decir que no había que testear a los asintomáticos. ¿Por qué? Porque quieren menos contagiados, quieren un número más bajo de contagiados por las elecciones que se acercan. Entonces los hicieron decir eso y se acaba de contradecir el CDC. Salió eso a la luz y el CDC acaba de decir, sí, a los asintomáticos hay que testearlos. Entonces, todo lo que quise decir es, me parece que hay mucha gente, aún con títulos, que empujan estas teorías que tienen, me parece, un trasfondo de ideología más que de ciencia. Creo que tenemos que tener mucho cuidado. Ha quedado clarísimo que en el calor, en el frío, este virus hace mucho daño, que aunque se apruebe, se va a aprobar vacuna y varias vacunas, pero vamos a tener que seguir viviendo con máscaras y distancia, aún con el uso de vacunas, porque las vacunas no se le van a dar a todo el mundo inmediatamente y no producen 100%, no tienen 100% de efectividad, lo cual quiere decir que va a seguir habiendo huéspedes susceptibles para infectarse. Por lo tanto, vamos a tener que convivir, aún con vacuna, con distancia, con barbijo, con máscara, con cuidado. Claro.